Bueno, pues ya estamos de vuelta, seguimos en Punto de Encuentro. Ayer los alumnos riojanos regresaban a las clases tras las vacaciones de Navidad, lo hacen en plena ola de contagios y en plena sexta ola. Lo hacían con todas las medidas de seguridad, 185 profesores de baja y 28 alumnos en sus casas. Unas cifras mayores en el día de hoy porque hay 18 profesores más de baja y 64 alumnos que se suman en sus casas confinados. De estos y otros asuntos relacionados con la COVID vamos a hablar en los próximos minutos. Presentamos ya a la mesa, está con nosotros Fede Castillo, él es neurólogo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Está también Félix Ruiz, director del Colegio de la Enseñanza. Muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. Y a mi izquierda se encuentra Rosa Garrido, pediatra. Buenas noches, bienvenida. Noches. Y también Carlos Torres, de la CONCAPA. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido. Hola, muchas gracias, buenas noches. Vamos a empezar por ti, por conocer cómo han afrontado los padres esta vuelta al colegio, si os sentís seguros, pensáis que las aulas son sitios seguros. Bueno, pues yo creo que la gran mayoría de las familias, aunque nunca llueve a gusto de todos, lo que deseamos es que los niños y las niñas vayan a clase, tengan una educación presencial y los padres y las madres podamos ir a trabajar. Eso es lo deseable y creo que las familias en general coincidimos en que son seguros los centros en la medida que durante toda esta pandemia y gracias a la labor de los docentes y de los equipos directivos pues han conseguido que las aulas no sean un foco de contagios. Parece ser, por la información que nos llega, que los contagios son más en entornos sociales que en los entornos educativos. Yo creo que las familias estamos convencidas de que los niños tienen que ir al colegio y tenemos la tranquilidad de que los dejamos en buenas manos. Bueno, coincides, por lo tanto, lo que encontrábamos ayer justo al pie del colegio. Vamos a ver lo que decían ayer en plena puerta del colegio, dejando a sus hijos tras las vacaciones sobre la vuelta al cole. En general, lo que decían los padres es que están tranquilos, como Carlos, consideran que hay que ir día a día porque las cosas cambian constantemente. Resignados, eso sí, pero no sé, podría ser que podríamos decir que están resignados, pero han sido positivos. Ya con normalidad y con tranquilidad. Yo creo que es lo que tenemos que hacer porque es que no queda otra. Bueno, esperamos que todo vaya bien, un poco de miedo nos daba, pero vamos, hay que volver y da lo mismo antes o después. Entonces, bueno, con protección y las medidas no tenemos por qué tener miedo. En principio no, yo creo que aquí se mantienen las medidas de seguridad y miedo no hay que tener cuidado, pero sin miedo, creo yo. Bueno, cuando acabó nos pilló confinados en casa, pero ahora ya pues bien, todo bien. Esperemos que bien, que hoy les vacunen y todo bien, vaya. ¿Conocen los nuevos protocolos de educación? Pues no me he enterado muy bien, la verdad, creo que ahora son 5 positivos, ¿no? Bueno, pues hay que campear esto como se pueda y hasta tampoco le doy muchas vueltas, porque creo que esto ya nos va a quitar hasta las conversaciones, la verdad. Así que nada, pues con tranquilidad y a ver cómo va viniendo todo. ¿Cuánta razón tiene, no? Nos va a quitar lo que es las conversaciones porque no hablamos de otra cosa, ¿no? Así es. Bueno, cuéntanos, como director del colegio, aula seguras, parece que los padres, ¿no?, están confiados que se han hecho bien las cosas en los colegios. Sí, se han hecho bien. De hecho, se demuestra que en el año 2020, en septiembre de 2020, cuando volvimos de las restricciones que tuvimos pues desde marzo hasta septiembre, que nos reincorporamos al aula, pues había muchísimo miedo entre las familias y también los equipos directivos. Estábamos muy preocupados qué podría pasar al juntar en las aulas a miles de alumnos y se ha demostrado que durante el curso pasado, bueno, pues no pasó nada que no pasara en la sociedad. Son los centros educativos, somos centros seguros, somos centros que tenemos mucho cuidado en mantener todas las reglas higiénico-sanitarias que la administración nos recomienda, desde la toma de temperatura a la mañana, lavado de manos, ventilación cruzada, las mascarillas, y yo creo que las familias pueden estar tranquilas. Rosa, ¿cómo les afecta la enfermedad a los más pequeños? Bueno, la enfermedad básicamente en todas las olas y todas las variantes ha sido mucho más leve, desde asintomática, que es la mayoría de los casos en los niños, hasta cuadros leves. Eso es lo más frecuente. Pues cuadros de febrícula, fiebre muy escasa
y sobre todo pues un poquito de dolor de garganta, en algunos casos puede haber algún cuadro gastrointestinal, pero en general son cuadros muy leves que en 24 o 48 horas ceden. Lo que me parece muy importante de cara a la vuelta al cole, que desde luego me parece fundamental, y todos los pediatras pues estamos muy a favor de que los niños cuanto antes recuperen esa normalidad por el impacto psicológico y emocional que está siendo muy duro en la pandemia y no se habla mucho, pero eso va a ser muy importante para los niños. Que los padres sean muy responsables a la hora de llevar a los niños al colegio. Al mínimo síntoma, al mínimo contacto que ellos sepan que han podido tener pues el fin de semana, en alguna actividad extraescolar, no lleven al niño al colegio, ¿de acuerdo? Se pongan en contacto con el pediatra o con el equipo docente y se les indique lo que deben de hacer. Pero ante la duda es preferible ahora, en el momento en el que estamos, que no lleven al niño al colegio. Ante la mínima sospecha, bueno, yo no digo si tienen alguna lesión cutánea o algo que, bueno, pues eso pueden ir al colegio porque no es síntoma COVID per se. Sí, pero la mayoría de tos, de mocos. Sí, tos, mocos, lo que suele haber en esta época del año, que es verdad que es muy difícil discriminar, ¿no? Quien no tiene unos mocos ahora mismo, e incluso ahora que igual empieza la gripe, ¿no? Que ya estamos viendo algún caso, va a ser un poco complicado, pero al mínimo síntomas, si el niño no está bien, es preferible que se queden en casa y consulten con el pediatra, porque vemos que esta variante Omicron es más contagiosa. Dentro de que los niños contagian, se ha visto que son menos contagiosos, esta variante es más contagiosa. Entonces yo creo que por eso también en el ámbito escolar, en esta ola, hemos visto más contagio previo a las Navidades, ¿no? Las semanas de antes, como estuvimos con los niños pasando unas semanas que no sabían si se iban a cerrar los colegios, sino porque empezaban ahí los contagios, ¿no? Empezó a haber más casos entre los niños. Pero bueno, en resumen, el colegio es un espacio seguro, así lo han demostrado porque se han cumplido muy bien todas las normas sanitarias. El niño es menos contagioso y ahora mismo la responsabilidad de los padres es fundamental de cara a no llevar al niño al colegio para no transmitir a otros grupos, porque además es un problema, ¿no? para los padres. Si un niño empieza a contagiar, se ha aumentado el número de niños para establecer cuarentena en 5 niños, ¿no? Pero aún así, si te confinan a tu hijo en una clase, pues es una faena para muchos padres que trabajan. Son niños pequeños, no tienen dónde dejarlo, entonces hay que intentar que el niño vaya asintomático al colegio, hay que intentarlo, sobre todo en estas semanas de enero, febrero hay que intentarlo. Luego pues todos los niños van con algún moco, un poco de febrícula o es otra época, ¿no? Pero ahora toca ser más rigurosos con esos... Estar alerta, ¿no? Exacto. Fede, la diferencia de esta ola con otras olas, esta es más contagiosa, estamos hablando también de niños, pocos niños han ingresado, pero los hay, ¿no? Pocos niños han ingresado. Nosotros lo que nos preocupa ahora mismo con la nueva variante, con Omicron, es que estamos ante un virus que es el virus, se está definiendo como el virus más contagioso que tenemos descrito hasta ahora en nuestra serie. Ha cambiado mucho con respecto a Delta, tenemos que tener mucha cintura con lo que hemos tenido antes, y hay dos grandes diferencias yo creo con Omicron. Primero, que la contagiosidad es tan alta que los niños pueden pasar a ser vectores, que hasta ahora con Delta, con las anteriores, había muy poca transmisión entre los niños, había mucho menos, y mucha menos de los niños a los adultos, y eso va a cambiar. Y lo segundo es que Omicron estamos viendo que muchas veces positiviza 2 o 3 días después de que aparezcan los síntomas. Con lo cual yo quiero incidir muchísimo en lo que aquí ha comentado la compañera pediatra, porque un niño con un síntoma que dé un test negativo debe quedarse en casa, porque puede positivizar pasado mañana. Es decir, antes sabíamos que el falso negativo de un paciente con síntomas no era muy habitual. En el contexto pandémico en que estamos ahora mismo, en el contexto de incidencia que estamos ahora mismo, que el 3% de la población española se ha contagiado en los últimos 14 días, que son unos números bestiales. El tener un negativo, un niño que tiene moco, el tener un negativo, un niño que tiene 37,5, un niño que está estornudando, un niño incluso que tiene diarrea, un niño que estornuda, no te da ninguna garantía. Entonces, el éxito de que esta apertura de los colegios
se parezca a las olas anteriores va a depender mucho de la gran responsabilidad que tengan esos padres, dejando a los niños en casa ante el mínimo síntoma. No sé cómo se gestiona eso en el colegio, cómo va a ser esas llamadas, mi hijo va, no puede ir. Me imagino que los padres ahí también un poco las dudas que hay, ¿no?, entre las nuevas normas, ¿no?, y qué hacer, cómo se gestiona esto. Estaba escuchando a los dos a los médicos y efectivamente es que estabais retratando, hacíais un calco de lo que ha sido la realidad en los centros. El mes de diciembre fue bastante complicado, los niños se contagiaban con una rapidez que no dábamos abasto en los centros muchas veces a sustituir profesores, a confinar clases. Cuando se confina una clase, el coordinador COVID del centro lo hace, bueno, con el concurso, con la ayuda del coordinador COVID de la Consejería de Educación, y duele un poco porque sabes que estás haciendo algo que es bueno para la salud de los alumnos, pero también las familias, bueno, pues les estás haciendo pues una faena en la medida en que, bueno, pues deslocas todo lo que es la organización familiar. ¿Quién se queda con los niños? Pero sí que el mes de diciembre fue complicado. Creo que nosotros tuvimos hasta 5 aulas al acabar confinadas a la hora de acabar el 22 de diciembre, y el 23 de diciembre llegamos a 9 aulas, porque claro, había contactos de días anteriores. 9 aulas confinadas son muchas aulas, son muchos niños, multipliquemos 25 por 9, pues nos salen 225 niños con sus familias correspondientes. Y en el caso de los profesores, en nuestro caso teníamos hasta 14 profesores de un total de 67, entonces la incidencia fue muy alta, fue muy complicado. La consejería sí que nos ayudó con las sustituciones, se podía sustituir al día siguiente de la baja del profesor, pero claro, es muy difícil encontrar en 24 horas un profesor que te pueda cubrir una baja y formarlo, etcétera. Hoy el consejero ha dicho que hay 14 plazas que no ha encontrado sustitutos. Claro, efectivamente, hay problema para encontrar sustitutos. Entonces, muchas veces, cuando tienes un compañero que te dice, bueno, nosotros tenemos ahora solamente 3 profesores y van a venir próximamente porque ya están en el día 5º o 6º y llevan 2 o 3 días también sin síntomas, y entonces, bueno, pues esperas y dices, bueno, lo hago con guardias y no busco a nadie. Pero sí que habéis descrito muy bien lo que es los centros. Los centros, al fin y al cabo, tengo la sensación de que, bueno, la certeza de que son reflejo de lo que pasa en la sociedad. El año pasado, en la ola que hubo en enero del año pasado, pues nosotros somos 1000 alumnos y contabilizábamos el tanto por 1000 de incidencia en La Rioja. Cuando llegó la incidencia a La Rioja 12 por 1000, nosotros teníamos 12 alumnos de 1000, es que la estábamos clavando, tomando las medidas. Y bueno, yo creo que nosotros hemos vuelto, los centros educativos hemos vuelto en general mejor de lo que nos fuimos. Estamos vacunando a los niños desde tercero de infantil a 6º de primaria, y yo creo que eso se va a notar, porque sí que la incidencia en secundaria ha sido anecdótica. Sí. Los padres, bueno, ha habido al principio reticencia a esa vacunación, ¿no? Había algunos padres que había dudas sobre si era bueno o no vacunar a los niños, porque tampoco había muchos estudios, pero al final yo creo que es una obligación de todos. En general, desde el principio de la pandemia está ocurriendo una cosa, que es un conflicto entre la salud y, en este caso, la conciliación o la economía. Y yo creo que al final las familias tenemos que ser conscientes de que hay que apostar por la salud, porque es una inversión para conseguir que esto se recupere. Entonces, pues sí, habrá familias que tienen reticencias, pero yo creo que la inmensa mayoría de las familias lo que quieren es vacunar a sus hijos, y creo que tenemos que hacer un acto de responsabilidad a la hora de que, como bien decíais, bueno, pues sí que es verdad que es un problema cuando tienes que dejar al hijo o a la hija en casa, pero hay que verlo como una inversión. Cuanto antes podamos parar esto, pues podremos recuperar esa normalidad que todos queremos y podremos ir todos con la tranquilidad al trabajo, al colegio, pero ahora mismo hay que apostar por la salud y todos tenemos que ser responsables. No sé quién de los dos me puede contestar, ¿por qué, por ejemplo, la vacunación de los niños es tan espaciada? En los adultos era 3 semanas, ¿no?, la segunda dosis, y en los niños es 8 semanas. Incluso está aprobado desde las 4 semanas, lo que pasa es que aquí en España se ha puesto 8 semanas. Pero bueno, la vacunación en los niños es verdad que muchas veces varía respecto a las pautas de adultos por las dosis, ¿no? En el caso de
de la vacuna de RNA es la tercera parte. Si la dosis que lleva el adulto son 30 microgramos, la dosis del niño lleva 10 microgramos. Es menos cantidad porque su sistema inmune, pues bueno, es diferente, ¿no? Son sistemas inmunes más inmaduros. Y porque bueno, hay que intentar evitar pues bueno, que sean seguras, que no tengan efectos secundarios, pues bueno, todo lo que se está viendo. Y el espaciar las vacunas muchas veces se hacen pautas menos cortas en el tiempo, pues para estimular antes el sistema inmune. En un adulto funciona de otra manera. Muchas veces son esas las explicaciones, ¿no? Dentro de que esta vacuna el mecanismo es totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados a manejar los pediatras en vacunación. Vale, el sistema RNA, que es la autorizada para los niños, es un sistema, una tecnología que se lleva investigando desde hace muchísimos años, una terapia génica que se lleva investigando pues, en el tratamiento de diabetes, de otras enfermedades, y que ahora se ha aplicado de una manera muy rápida para generar estas vacunas, pero es verdad que no son las vacunas habituales que estamos acostumbrados a manejar los sanitarios y los pediatras, ¿no? Por eso igual al principio con la vacunación de los niños, pues bueno, pues nos costó informarnos de las fuentes veraces que utilizamos los pediatras, de la Asociación de Vacunología Española, pues bueno, pues para informarnos de cómo funcionan estas vacunas, sus efectos, sus pautas, para poderlas trasladar a la población. Y es ahora pues lo que en las consultas más hemos estado haciendo, ¿no? Informar sobre estas vacunas, el mecanismo, el por qué es beneficioso vacunarles, las pautas. Fede, no sé si piensas que a lo mejor en otros países europeos sí que se ha hecho una especie de cribado a la hora de ir a las aulas, en los colegios, si se podría haber hecho algo parecido aquí en España, o si no es necesario, si los test realmente no sirven. Los test sirven si son repetidos. Vale, los test, hacer un cribado aislado puede ayudar, por ejemplo, a la entrada del cole, pero va a ser, en ciertos modos puedes correr el riesgo incluso que sea contraproducente porque da una sensación de falsa seguridad, ¿vale? Yo no mando a mi hijo con FP2, que vale más, porque han hecho test y toda su clase va a estar negativa, con lo cual me quedo muy tranquilo y hemos dicho hace nada que hay pacientes que tardan 2 o 3 días en positivizar después de tener síntomas. Entonces los test, un test aislado tiene poco sentido. Los test tienen un sentido importante si fuéramos capaces de hacerlo repetidos, pero eso supondría un cambio de paradigma con respecto a lo que estamos haciendo hasta ahora. Es decir, claro que sería bueno tener test 2 días a la semana. Hay universidades en Estados Unidos que están haciéndole test 3 días a la semana a todos sus estudiantes. Así los test te dan una gran seguridad. Pero hacer un test el día 10 de enero para no volver a hacer otro test en todo puede tener... Muchos de los contagios que vemos en planta de Navidades te cuentan que hicieron un test antes de la cena y a lo mejor se juntaron 20 porque se habían hecho un test donde se hubieran juntado 5 si no se lo hubieran hecho. Es decir, hay que tener mucho cuidado. Otra cosa es la gente que para las Navidades se ha hecho 3 test. Un test y luego se han aislado el fin de semana entero para luego hacerse otro test y luego el test antes de la cena, pero eso no es lo que estamos haciendo la población en general. Entonces los test tiene mucho peligro por las sensaciones de falsa seguridad. Y solo quería añadir al tema de las vacunas que a día de hoy, gracias a Dios, tenemos una experiencia en las vacunas. A mí me hubieras preguntado en octubre o en noviembre y no te hubiera dicho lo mismo que ahora, pero ahora tenemos datos en Estados Unidos de 8 o 10 millones de niños vacunados, es decir, que aunque sea una tecnología que no se ha usado, a mí no me gusta llamarla terapia génica porque no entra a los genes, es ARN, no es ADN, yo no creo que sea una terapia génica, y creo que eso es una cosa que se está utilizando para atacarla. Yo no creo que es una terapia génica, pero sí que siendo una terapia nueva hay muy pocas vacunas que se le hayan administrado ya a tanta gente. Quiero decir que la intensidad de vacunación que estamos teniendo es una vacuna que a lo mejor se le ha puesto a más gente que la vacuna de la polio en los últimos 20 años. Entonces, a día de hoy sí que hay datos en Estados Unidos que se empezaron a vacunar antes que nosotros, que están teniendo una masa de niños vacunados que nos da una tranquilidad. Y yo de verdad que animaría, yo tengo niños, no tengo niños tan pequeños como la mía más pequeña tiene 12, y yo los vacuné sin duda alguna cuando se abrió Yo creo que hay que animar a vacunar porque la COVID puede traer muchos problemas. Ahora, por ejemplo, ha salido un estudio que los niños que han pasado la COVID tienen 2,5 veces más riesgo de desarrollar diabetes que los que no lo han pasado. Es decir, que aunque no hayan tenido síntomas, aunque haya parecido una tontería de enfermedad, pues tener un hijo diabético
es una puñeta. Entonces, la vacuna a día de hoy yo creo que tiene una seguridad y nos da una tranquilidad y va a permitir que esto pueda tirar para adelante, porque sin vacuna, estos números que tenemos ahora, sin vacuna en el hospital, no tendríamos Hospital San Pedro para tanto paciente como tendríamos ingresado. Con la letalidad y la tasa de ingresos de la primera ola y la incidencia de ahora, necesitaríamos 2 San Pedro para atender a la gente, y es por la vacuna. Entonces, la vacuna sirve para mucho, aunque nos sigamos contagiando. Bueno, pues en la situación en la que estás hablando ahora mismo, vamos a otro tema de debate. Sandra Martínez, esa cuestión que lanzaba, ese plan que lanzaba ayer Sánchez, diciendo, bueno, que pretende gripalizar la COVID. Cuéntanos. Efectivamente, María, vamos a hablar de ese gripalizar el COVID. Según Pedro Sánchez, el Gobierno lleva semanas trabajando en un cambio de estrategia, es decir, en gripalizar el virus y no notificar diariamente todos los casos. ¿En qué consiste exactamente este nuevo plan? Pues bien, como decimos, lo primero es observar el COVID como una enfermedad respiratoria más. En segundo lugar, se selecciona un grupo compuesto por profesionales médicos de atención primaria, a la que se suman hospitales escogidos de forma estratégica con el objetivo de crear una muestra que resulte estadísticamente significativa. De esta forma, al igual que ocurre con la gripe, se calcularía la expansión de la enfermedad mediante extrapolaciones y ya no se haría ese conteo individual. Y aquí entran en juego los médicos centinelas, que son los que hasta ahora vigilaban la evolución de la gripe y con el nuevo plan que anunciaba Sánchez, también la COVID. En estos momentos, la red centinela de la gripe cuenta con más de 500 médicos de atención primaria, más de 200 pediatras, más de 100 hospitales y 20 laboratorios de apoyo, y estudian cada año en torno a 1 millón de pacientes. Y siguiendo este plan, lo que se consigue es una descongestión de los centros de salud. Y ante esta noticia, en Punto de Encuentro, hemos salido a la calle para preguntar a los ciudadanos qué opinan. Y es que a algunos les parece bien que poco a poco pues la COVID se trate más como una gripe, pero sin embargo hay quienes todavía aseguran que tienen mucho miedo. Pues todo va a depender de la cepa que venga en la temporada. Hemos tenido la suerte de que esta cepa ha sido flojita y espero que las que vengan pues sean para tomar una pastillita, que sería lo adecuado, y hacer vida normal. Pues bueno, si hay unas píldoras para que esto no siga más y con eso nos curamos todos, poniendo esas pastillas o una inyección o lo que sea, me parece estupendo. Yo creo que va para endemia claramente, vamos, que va a estar aquí, para siempre yo creo, ya, directamente. Básicamente que ya el cuerpo se habrá hecho, se irá haciendo al virus y estaremos expuestos constantemente, nos acostumbraremos y ya. Y cada año, pues no sé, mucha gente se vacunará cada año, gente que no, y ahí seguirá, creo yo. Ya llevamos casi 3 años, entonces pues es tanto miedo lo que tenemos todo el mundo, no sabría lo que decirte, la verdad. Lo lógico, lo razonable parece que sí, que esto ya va a formar parte de nuestra vida y nos tendremos que adaptar a ello, sí. Porque ha habido muchas enfermedades y todas las han combatido, esta también la van a combatir. Ahora, igual dentro de 1 año, dentro de 2 años, pero la van a combatir seguro, seguro. Y más noticias porque España va a comprar este mes los primeros antivirales contra la COVID. Según el presidente, serán 344.000 dosis del fármaco de Pfizer. Eso sí, no ha especificado cuándo llegarán y será la Agencia Española del Medicamento quien decida para quién se reserva. Aunque si se siguen los mismos criterios que con la vacunación, sería para las personas con factores de riesgo. El tratamiento consiste en tomar 30 píldoras durante 5 días y según los primeros datos que se conocen, reducen en un 88% el riesgo de hospitalización. Eso sí, el tratamiento debe iniciarse a más tardar 5 días después de que los síntomas hayan comenzado. Ya ves, María, 2 noticias muy recientes, no sé en la mesa qué opinarán de estas decisiones de Pedro Sánchez. Vamos a ver esos planteamientos que nos hace. Gracias, Sandra. Bueno, pues primero sobre la mesa, ¿es un poco temprano gripalizar la COVID? A ver, en el hospital yo estoy aquí y alguno podrá preguntar qué hace un neurólogo hablando de COVID, porque yo no trabajo desde hace 2 años, cada pocos meses tengo que pasar a lo que llamamos grupos de contingencia COVID porque no hay médicos suficientes para atender a tanto paciente. Esto es un impacto sobre el sistema sanitario tremendo, es decir, yo me he hecho mis cuentas y en los últimos 2 años yo he estado trabajando
el 70% del tiempo, no como neurólogo, sino como médico general, como médico de COVID. Yo hoy me he vuelto a incorporar a una planta COVID porque no hay médicos suficientes. Entonces, a mí hablar ahora mismo de gripalizar esto, es decir, estamos en el hospital, tenemos 14 pacientes en la UCI, ayer, hoy gracias a Dios ha bajado, ayer había 14 pacientes en intensivos. Yo que llevo en el hospital años, era muy difícil ver 14 pacientes en la UCI, entre todo el resto de patologías, cáncer, infarto, entre el resto de patologías teníamos una UCI de 17 que nunca estaba al 80%, nunca, no es verdad. Había días que tú dices, joder, hay 16 en la UCI, qué marrón, como se me ponga uno malo, hay 17. Está llena. Y ahora tenemos 14 de fijo. O sea, hablar de que esto, yo he escuchado palabras como que es leve, como que el cuerpo se hace, como que en un porcentaje elevado de pacientes esta enfermedad, esta nueva variante no está siendo tan severa, pero la está cogiendo tanta gente que al hospital está llegando muchísimas personas. Hay 150 personas, ayer había 142 personas ingresadas en el hospital. En la UCI hoy se han podido dar muchas altas. Entonces a mí gripalizar me parece surrealista cuando yo escucho eso. Quiero decir, estamos hablando de una enfermedad que tiene tantos pacientes en la UCI como el resto de patologías hace 3 años. Me parece un plan magnífico para dentro de 3 meses o para hace 3 meses, pero tenemos que estar dispuestos a ver qué hacemos con ese plan, porque esa vigilancia, ese advertir que viene, lo estamos haciendo muchos sanitarios desde hace muchos meses, pero estamos dispuestos a que cuando esos centros de vigilancia salten la alarma, tomemos medidas antes de que la bola de nieve sea tan grande que sea imparable. Eso tiene que ir acompañado de algo, porque saber en medicina no sirve para nada si no actúas en consecuencia del conocimiento que adquieres. A mí me parece un plan magnífico, pero desde luego no es para ahora, y si va acompañado de una toma de decisiones, pero saber para no hacer nada. Claro, esto está bien para descongestionar la atención primaria, ¿no? Claro, que es el objetivo que se sigue, pero a lo mejor es un descontrol también en los propios colegios, ya que tenemos a ellos aquí. Yo creo que ahora, como comenta Fede, no me parece el momento de bajar la guardia ni gripalizarlo. Es que no me gusta ni el término, porque da la sensación, bueno, pues la gripe es una enfermedad vírica banal, estacional, que no tiene ni estos niveles de ingresos ni estos niveles de mortalidad y que ahora no me parece que sea el mensaje que se deba de dar. Yo desde luego con eso no estoy nada de acuerdo, porque a nada que nos dicen esta palabra, pues bueno, ya vemos a la población, tenemos todos tantas ganas de volver a una normalidad previa que claro, nos dicen eso, pues ya basta que nos lo digan, pues ya vemos cómo somos. Ahora que dices el índice de mortalidad, no sé si eran 50.000 personas, puede ser, de COVID y 1.800 por la gripe, o sea, la diferencia es que varía mucho, es que se ve en el hospital, ¿no? En primaria estamos desbordados pues por el número de consultas, trámites burocráticos, vemos la carga, ¿no?, de la enfermedad banal y leve que está llevando esta enfermedad, pero es en el hospital donde están llegando casos graves, casos en la UCI. Entonces, mientras haya esos niveles e incluso vayan a más, y en comunidades que incluso están mucho peor las UCIs, creo que no se debe de bajar la guardia, porque realmente está teniendo una repercusión muy importante y la gripe no llega a esos niveles. Luego no se puede, creo que es un error ahora dar ese mensaje. Me parece que todo lo que estamos haciendo para advertir, para concienciar, para que dentro de, por supuesto, llevar una vida lo más normal posible dentro de esta medida, pero con responsabilidad, porque es que si no vemos luego lo que pasa y a nada que nos dan ya estamos todos diciendo, uy, qué bien, ya la gripe, ya nos hemos olvidado de esto. Pues claro que vamos a vivir y se va a convertir en una endemia, pero ahora mismo todavía no. Pero todavía no, es que estamos en pandemia y en una situación pues crítica. Bueno, pues tenemos que concluir, Félix. Sería un caos, decía yo, que en los colegios ahora no contabilizamos ni controlamos, ¿no, Carlos? Los contactos, los contagios que tenemos. Pues no sé cuánta gente tendrías en el colegio, ¿no? Si... Pues imagínate lo que estaría ocurriendo. Sería un desastre. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias a los 4, lo vamos a dejar aquí, hasta otro día, que todo vaya bien, y bueno, pues que vaya bien el trabajo en el hospital y que pasemos pocos por allí. Gracias. Bueno, nosotros concluimos así Punto de Encuentro. Muchísimas gracias por estar con nosotros y buenas noches.